Hola familia, un saludo a todos los presentes. Recuerden que todos son muy bienvenidos al canal. En este video te propongo hablar un poco sobre los accesorios de la jaula para criar. Entre otras cosas, algunos consejos y modificaciones. De antemano es preciso aclarar que en este video toda la información que brindaré está basada en la experiencia que tengo como criador y valiéndome de opciones ya probadas por mí en cada cría para cada especie. Para nada es un estándar que obligatoriamente tendremos que seguir. Cada cual es libre de tomar sus propias decisiones respecto al modelo o tipo de accesorio que desea usar en su jaula de cría o de exhibición. Como una segunda aclaración, dejo claro que no trabajo ni promociono contenido para ninguna de las empresas que fabrican estos productos. Simplemente los he usado y han sido muy provechosos. Por tanto, me gustaría compartir con ustedes esta experiencia. Soy consciente de que muchas personas no tienen la posibilidad de adquirir estos productos por uno u otros motivos. Pero eso no es un impedimento para crear nuestros propios accesorios. Por tanto, esto no debe ser un obstáculo para todo criador o persona que decida comenzar con las aves. Dicho esto, comenzamos. Ok, si comenzamos a mirar, la propia jaula viene con una configuración de fábrica con sus propios accesorios básicos. Un ejemplo de esto es las vasijas que trae por defecto y las perchas. Por tanto, es bueno obtener información en el momento que vayas a comprar un modelo, saber si viene incluido estos accesorios. La mayoría de los vendedores de jaulas en el mercado incluyen estos componentes como las perchas y las vasijas básicas. Simplemente presta atención antes de comprar. A partir de este momento vamos a comenzar a llenar de accesorios a esta jaula. Te iré explicando para qué uso cada uno de ellos y te mostraré en sí el uso como tal. Es importante tener en cuenta que esta jaula está dividida y no por eso significa de que todos los accesorios tengas que ponerlos en uno y el otro lado. Si la jaula no va a usar la división, como es lógico, solamente necesitarías una porción de los accesorios en una sola parte de la jaula. El primer accesorio que tendremos a usar será este, y se trata del portahueso de jibia o sepia. Una especie de presilla que permite sostener el hueso de jibia para aportarle calcio a nuestras aves. Este accesorio es muy práctico porque permite sostener el hueso y a su vez no ocupa espacio del área de vuelo del ave. Una versión casera de este sería hacerle un simple huequito al hueso de sepia o jibia y amarrarlo con un alambre a las barras de nuestra jaula. Con eso obtendríamos el mismo resultado. Antes de comenzar a usar este accesorio, yo usaba la presilla regular que se coloca en la jaula para colocar frutas o vegetales, y cada vez que tenía que cambiar entre el hueso de jibia y frutas y vegetales, tenía que retirar el hueso a un lado y se volvía un poco tedioso. Etiquetas para la enumeración de las jaulas. Cada jaula debería poseer un número diferente para poder llevar el control de todo lo que está pasando en esa jaula. Estas etiquetas no vienen por defecto con las jaulas, por tanto habría que comprarlas online. Este simplemente es una cuerda plástica de cierre a la que le puse una etiqueta plástica con el número. Con eso ya podríamos colocar unos números que puedan limpiarse en caso de ser ensuciados con excremento o cualquier compuesto que caiga sobre ellos. Recuerden que es muy importante controlar todo lo que está pasando en cada jaula, y para eso les brindé un control que ya se encuentra en el canal. Plantilla que ustedes pueden descargar y usar para controlar sus aves. Segundo accesorio. Se trata de un mini comedero que uso para aportarle el mineral a las aves. Este pequeño comedero es capaz de atravesar los barrotes de la jaula y quedar posicionado recto en cualquier lugar que tú le busques en la jaula.
Las presillas componen el tercer accesorio. Estas son muy útiles para agarrar cualquier tipo de fruta, vegetal o cualquier espiga de panizo que quieras ponerle a las aves de una forma muy simple y sencilla. En este lugar coloco yo este accesorio, siempre buscando que la percha no quede sobre la presilla, para que los excrementos del ave no caigan sobre lo que esté sujetando la misma. Cuarto accesorio. Estamos hablando de otro pequeño comedero que se utiliza para colocar pasta de cría seca o cualquier otro tipo de comida que no sea la que está colocada en los comederos básicos que trae la jaula por defecto. Este pequeño comedero casi no ocupa espacio dentro del propio espacio de la jaula. Otra de las facilidades que me brinda es que no necesito meter la mano para extraerlo de dentro de la jaula. Con simplemente abrir la puerta y extraerlo ya está todo listo. Quinto accesorio, o uno o el otro. Los dos hacen la misma función, pero tienen espacio disponible para una cantidad u otra. O sea, uno se puede usar para una mayor cantidad de aves como una voladera y el otro simplemente para las jaulas. Hay medidas mucho más chiquitas como el que trae la bola de metal en la punta para que el ave empuje la bola y a su vez tome agua. Ese es muy práctico porque ensucia menos el agua, pero trae más dificultad de aprendizaje para las aves. La mejor posición para este accesorio es cerca de la percha más alta de la jaula. Es importante que no se coloque debajo de la percha, ya que podría ser ensuciado por las propias aves. Modificación de un accesorio básico, la percha de la jaula. Trataremos de encontrar una medida diferente a las perchas que están colocadas por defecto, para asegurarnos de que el ave pueda ejercitar sus dedos, aplicando más presión o menos presión dependiendo de en qué zona se pose. Si se tratase de un ave que exige un poco más para comenzar a criar, debemos tener en cuenta la posibilidad de un poco más de espacio para colocar algún tipo de rama dentro de la propia jaula. Comenzando la época de cría, deberíamos pensar en un nido. Para eso uso este modelo que me viene bien con todos los exóticos, excepto las aves más grandes como el diamante moteado, firetail o diamante cola de fuego. Estos son algunos de los nombres por los que se le conoce. Para el resto de los exóticos, este nido es perfecto, permitiéndome realizar limpiezas completas una vez terminada la cría. En jaulas con doble puerta, este nido se puede colocar tanto lateral como frontal. Lo que vas a permitir es ganar en espacio para las personas que tengan más espacio en el modo lateral o la persona que lo tenga en el modo frontal. Es importante decirles que este nido tiene la posibilidad de invertir los ganchos, por tanto se puede enganchar por la parte de atrás en caso que lo quieras usar en una voladera. Otro nido que uso regularmente es este que están viendo en pantalla. Este nido está más bien diseñado para los diamantes de gold. Tiene mucho más profundidad y te va a permitir una mayor oscuridad dentro del nido. A ellos les encanta. Este nido también tiene ganchos que se le pueden cambiar a la parte posterior para si quieres usarlo en una voladera. Lo mejor de todo es que en su interior tiene una mini cúpula en la parte de abajo para que los huevos vayan al centro. Con solo colocar una alfombra o un pad de gallina fino, solo te quedará esperar por el contenido que introduzcan en él tus aves. Como nota, quiero mencionarles que aves como el diamante babero, el diamante mandarín, el diamante Bichenov son aves muy curiosas que les gusta hacer el nido y poder mirar hacia afuera. Este nido tiene la peculiaridad de que es muy hondo. Entonces esos pájaros no pueden alcanzar el hueco por donde entran para mirar, y si lo colocamos en la parte frontal de la jaula
Nuestras aves estarán pendientes de cualquier sonido para salir del nido a averiguar qué cosa ha sido. Así que hay que tener presente esto. Este otro accesorio es uno de los menos usados en algunas regiones. Con este pequeño plástico, situándolo por fuera o por dentro de la jaula, puedes colocarle el material para que ellos vayan extrayéndolo. La idea es colocarlo afuera, pero si no tienes el espacio tienes que recurrir a la parte interior. Por supuesto que no podía obviar el nido de canarios. Este nido es el nido de canario más simple que existe y que simplemente se coloca dentro en una esquina de la jaula y ellos simplemente lo acomodan a su antojo dejando una forma muy bonita. Ahora, existen otros tipos de nidos de canario que cubren todo el área donde se encuentra echada la hembra. Lo más importante que quiero contarte sobre este nido es la modificación que hice al pad, que cuesta casi $1 o $1.50 en algunas tiendas de aves. Para resolver este problema yo hice una modificación usando una alfombra fina y pegándola con el acrílico plástico. De este modo creo mis pads y automáticamente cuando terminan puedo meterlos en agua, lavarlos con detergente, limpiar bien todo eso para que no quede ninguna infección y automáticamente volverlos a usar. La alfombra que he usado para hacer este pad me permite hacer cerca de 400 pads. Imagínense si eso tuviera que comprarlo. Lo mejor de todo que la alfombra solamente ha costado $18. Bueno, este es un accesorio común. Estamos hablando de un pozuelo comprado en una tienda donde simplemente vamos a colocar la dieta blanda del ave todos los días en la mañana cuando tenga pichones. Teniendo en cuenta que la comida que se coloca en los comederos frontales de la jaula no es suficiente para cuando tenemos pichones, tendríamos que pensar en proveerle un poco de comida blanda a base de huevo para aportar proteína a esos pichones. Aprovechando la situación, te comento que en el canal tengo un video donde te explico cómo hacer una pasta de cría casera que es muy buena para las aves y la mejor amiga de nuestro bolsillo. Supongamos que ha llegado la hora de que los pichones tienen que salir del nido. En ese momento tienes que adicionar dos nuevos accesorios que son uno mismo. Uno para agua y el otro con comida. Eso hará que los pichones encuentren más facilidades para comer dentro de la jaula y no con las vasijas principales que están muy intrincadas para ello. Las aves más viejas en esa jaula pueden comer fácilmente porque conocen cada rincón. Y la otra con agua es simplemente porque este vasijo que hay aquí lo conocen las nodrizas viejas. Esos pichones que nacen nuevos no tienen idea de qué cosa podría ser. De ese modo nunca morirían de sed. Ok, una vez que ya terminamos la cría y los pájaros fueron destetados, se retira esta vasija, se retira la vasija del agua, continúan las básicas, se retira la pasta de cría, a no ser que quieras echarle otro tipo de comida. Todo lo demás continúa perfectamente, quedaría todo bien y el nido se queda en su lugar porque ellos van a colocar en un nido nuevo que vamos a poner, por supuesto este habría que limpiarlo, van a continuar su cría o su puesta exactamente como siempre ha sido. De ese modo liberaríamos el espacio nuevamente. La vasija de dieta blanda, que ya que está allá, automáticamente se retira porque ya los pichones no van a comer dieta blanda porque ya no van a estar en esta jaula. En un jaulón de vuelo, supongamos que es este, nosotros tenemos que facilitarle una vasija fácil para que puedan comer, ya que tienen que adaptarse y tienen que perder el estrés de haberse separado de sus padres. O sea, le ponemos vasijas fáciles donde puedan comer. Por supuesto, dieta blanda, varios tipos de semillas, es importante eso, ¿ok? Tenemos que facilitarle un pozuelo grande de agua porque ellos van a aprender a tomar en él, pero no puede faltar otro pozuelo igual que este o parecido o de cualquier modelo que ustedes tengan con agua en el fondo de ese jaulón de vuelo para evitar muertes. Los comederos pueden usar estos o incluso más grandes dependiendo de la cantidad de aves que cubran el área de la jaula. Pues bueno amigos, esto ha sido todo, espero les haya gustado el video. De este modo queda configurada mi jaula para la cría y hasta ahora sin ningún tipo de problemas me ha servido a la perfección. Es un placer haber compartido esto con ustedes, nos vemos en otro video.